Buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes a este webinar. Es un gusto saludarles por este medio a través del cual pues les damos esta cordial bienvenida a la segunda jornada del webinar de psicopedagogía de UPA. Mi nombre es Juan Ayaxagoita y a nombre de la Universidad de Pedagogía Aplicada les agradecemos su presencia en este evento virtual que tiene como objetivo el brindar herramientas que sean útiles a su desarrollo profesional. Sin más preámbulo, les voy a ceder el micrófono a nuestra rectora de la universidad, la doctora Olga Elizabeth Martínez Treviño, quien nos regalará unas palabras. Hola, buen día a todos. Espero que esta jornada de conferencias venga y les dé herramientas suficientes para diferenciar las características de su práctica. Muchos son docentes, otros son alumnos solamente, todavía no tienen la belleza de la práctica cuando te vas a un grupo y que te comienzas a enfrentar con diversos retos sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje, que se suscitan cuando nuestros estudiantes, por la gran diversidad que tienen de sus propias personalidades y de sus propias formas o apropiación del conocimiento, se convierten en todo un reto para el docente. La labor del docente es de verdad extraordinaria porque vamos moldeando poco a poco ese cerebro del niño, dando herramientas para que ese proceso no sea un proceso frustrante y que después le marque para toda la vida. En sí, yo pienso sinceramente que no hay una conciencia social a la hora de que a los padres de familia les llegue el momento de enviar a sus hijos a la escuela, sobre todas las transformaciones a los que se exponen los alumnos como personas que son. Es por ello que el dar no solamente a los docentes, sino que utilizar estas herramientas también como padres de familia es de suma importancia para esta universidad humanista. El que tengamos alumnos que aprenden de forma diferente, el que los alumnos tienen que hacer uso de su imaginación, de su creatividad, de sus competencias, para nosotros es importante. Ahora bien, el aprendizaje, nunca terminamos de aprender. Los grandes pedagogos han demostrado a través de sus estudios que son procesos, que lo importante no es la nota, que lo importante no es el ponme en una escala de muy bien o de un 5, de un 6 o un 7 o un 10. En realidad no dice nada, pero todos vamos sobre la nota. Generalmente perdemos esa noción de que estos son procesos y que deberían de ser evaluados por lo mismo de una manera formal, sumativa y a través de diferentes técnicas como es la observación. La observación es una herramienta que tenemos los docentes invaluable y que nos permite hacer una conceptualización de un bien, un muy bien, un excelente, etcétera. El registrar la observación es parte del método de esta técnica. El evaluar de una manera cuantitativa y cualitativa es como una obligación que deberíamos de tener los profesores y el saber evaluar. En la actualidad, como saben, estamos enfrentando una reforma educativa, un nuevo sistema
que de nuevo podríamos decir que esto tiene años, siglos, como que volvimos un poquito atrás con Dewey, con la democracia y educación, o con Kilpatrick, cuando propone la globalización en la forma integral, o propone la parte de los proyectos, y que ahora nosotros lo estamos haciendo en educación. Pero sobre todo, de esta parte, de esta reforma educativa a la que nosotros en este siglo nos estamos enfrentando, quienes ya lo vivimos y vivimos el método por proyectos, pues no nos asombra el cómo hacerlo. Un tanto cambian los nombres entre los programas sintéticos, analíticos, la propuesta didáctica que siempre ha existido, que finalmente es a lo que te lleva a la evaluación de un diagnóstico y del ambiente y contexto de los estudiantes para tener una propuesta educativa. Pero aquí, en relación a este ciclo de conferencias, yo quisiera que rescatáramos la parte del proceso y que nunca nos olvidemos que no terminamos de aprender las personas, no terminamos de aprender, y que aprendemos de manera diversificada, es diferente, no es homogenizante, somos diferentes, y por lo mismo, porque somos diferentes, necesitamos tratamientos diferentes. Espero que esta mañana la aportación de los conferencistas les retribuya sus procesos también, sus procesos cognitivos, procedimentales y actitudinales, y que al final tengamos unas competencias en ustedes, pero sobre todo una gran sensibilidad de que las personas, primero somos personas y después pasamos por procesos, y que el aprendizaje y que la enseñanza y que los aprendizajes significativos y que los andamiajes, tal como diría Vygotsky, Ausubel y todos los que han intervenido en dando definiciones, ustedes también comprendan que sus estudiantes van a ir construyendo poco a poco ese andamiaje que los va a llevar al tan anhelado conocimiento. Es un gusto para mí de esta forma dar entrada a las conferencias, y les deseo una agradable, pero de verdad muy agradable mañana. Buenos días. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Vamos a iniciar primero dando algunas indicaciones. Les vamos a pedir de favor que en la medida que puedan mantener su cámara encendida y sus micrófonos apagados, ¿verdad? Les agradeceremos ese detalle. A menos de que se les solicite lo contrario, vamos a mantenerlo así. También pueden ir haciendo sus preguntas o comentarios en el chat de Zoom, y al final de cada conferencia habrá un espacio para responder estas preguntas. Y ya casi al final del evento, bueno, vamos a estar compartiendo el registro de asistencia en el chat de Zoom para el envío de su constancia de participación. También vamos a tomar una foto grupal al final para que también podamos tener nuestra cámara encendida. Bien, vamos a iniciar con nuestra primera conferencia. Me permito presentar al primer ponente de esta mañana con el tema La educación en el siglo XXI, retos de la docencia en un mundo cambiante, el licenciado Álvaro Huelnam López. Él es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional, apasionado de la educación y la docencia, gusto por los libros y el deporte, promotor de la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos, aliado de las relaciones humanas, desempeño profesional tanto en el sector público como en el sector privado, profesor y subdirector de la educación básica en el nivel de secundaria y profesor en el nivel media superior preparatoria en su sistema de CONALEP.
también profesor de asignaturas de licenciatura y de maestrías en diferentes universidades de todo el país, colaborador con diferentes instituciones de capacitación, formación y actualización de todo el país en temas relacionados con la educación, la docencia, el desarrollo personal y el desarrollo organizacional. Ponente, conferencista y panelista en diferentes eventos del ámbito educativo, como encuentros de posgrado, congresos y foros de diversas instituciones de todo el país. Y actualmente en desarrollo de Proyecto Didáctica 21, un espacio de formación, actualización y consultoría en temas educativos, sociales y humanos. Bienvenido, profesor, y adelante. Te escuchamos. Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Antes que nada, agradecer a la institución, a la UPA por la invitación y felicitarlos por la creación de este tipo de espacios. Este tipo de espacios de verdad son espacios que nos dejan, o que al menos en la teoría nos deberían de dejar mucho en nuestra formación como profesionistas, como futuros profesionistas. Entonces, no es fácil llevar a cabo este tipo de ejercicios, este tipo de actividades, pero siempre es muy reconfortante mirar los resultados al final, ¿no? Los resultados en cuanto a nuestros alumnos, en cuanto a nuestros mismos compañeros maestros y en cuanto a la universidad en general. Así que muchas felicidades. Pues vamos a empezar. Un servidor trae el tema de la docencia, los retos de la docencia en un mundo cambiante. Les preparé más que una conferencia, es una plática, una charla, un diálogo que vamos a ir llevando en los próximos minutos. Y como lo mencionaron ahorita hace un momento, quien guste ir poniendo preguntas o comentarios, ideas en el chat, pues puede irlo haciendo. Va a ser bastante nutritivo el poder estar leyendo sus ideas y sus puntos. Bien, entonces vamos a iniciar. Voy a tratar de compartirles la pantalla. La educación en el siglo XXI, retos de la docencia en un mundo cambiante. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que la discusión de la educación en el siglo XXI, la discusión de los fines de la educación para el siglo XXI, la discusión de cómo deben de ser los docentes, cómo deben de ser las escuelas en este, pues ya avanzado siglo XXI, pues ya vamos por el primer cuarto del siglo. Es una discusión constante, es una discusión que viene desde diferentes foros, desde diferentes organismos, desde diferentes instituciones. Es una preocupación global. Pudiéramos llegar a debatir y pudiéramos llegar a dialogar también cuáles son los intereses o qué es lo que genera esa preocupación, qué tipo de intereses genera esa preocupación, pero de qué es una preocupación y de que se está haciendo el esfuerzo y se ha estado haciendo y se ha estado promoviendo desde hace ya muchos años, pues esa es una realidad. El INEE, el desaparecido INEE, Instituto para la Evaluación de la Educación, sacaba, y digo sacaba porque ya no lo hace, pero sacó varios documentos relacionados con los fines de la educación en el siglo XXI, como ese que les muestro ahí. La OCDE o la OCDE, esta red de países a la cual pertenece México, pues también tiene sus documentos, sus publicaciones referentes a la educación del siglo XXI y todo lo que esto conlleva. La UNESCO, que es una de las principales impulsoras de la reflexión acerca de la educación en el siglo XXI, con la Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible,
Por ahí viene, creo que es el objetivo número 4, el que tiene que ver con la educación, con la calidad educativa. Está constantemente sacando publicaciones, está constantemente haciendo recomendaciones, está constantemente trabajando con diferentes institutos educativos de todos los países para tratar de transformar la educación y llevarla hacia lo que se supone pues debe de ser. En México, el programa en la educación básica, el modelo que está por salir, que es el de aprendizajes clave para la educación integral, el modelo de la educación básica en nuestro país, también hablaba de los fines de la educación en el siglo XXI. Actualmente, el nuevo modelo que está por entrar, el 2022, que entrará ahora en el 2023, la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, también tiene sus opiniones y también tiene sus intenciones con respecto al tipo de ciudadano que debemos de formar en este siglo XXI. Y así nos vamos, ¿no? Son muchísimos los documentos y la preocupación por que las escuelas y los maestros tratemos de adecuarnos a las necesidades educativas del siglo XXI. Pero bueno, vamos a iniciar. Les voy a mandar este enlace y háganme el favor de contestar, nada más que no voy a poder mandarlo desde aquí. A ver. Ustedes díganme, ¿cuál es la principal característica de las sociedades del siglo XXI? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal característica? Creo que hay dos posibilidades de contestar. Se los estoy mandando ahí al grupo, al chat, perdón. Si me hacen el favor de contestar para leernos. ¿Cuál creen que es la principal característica de la sociedad actual en el siglo XXI? A él les estoy proyectando la respuesta, muy bien. Las facilidades, ese punto a ver si me lo explican ahí en el chat. Las facilidades, la inmediatez, inmersos en las redes sociales, la tecnología, la innovación. Correcto. El avance y la expansión de la digitalización. El avance y cómo la digitalización se ha expandido. La salud mental. La salud mental. Ese punto es bien importante y es bien interesante porque nunca antes en la historia de la humanidad se había tratado la salud mental como se está tratando en este siglo. El contexto, la individualidad. Otro punto interesante, la individualidad. En un mundo interconectado, súper, hiper interconectado, nos estamos haciendo más individualistas. Cuando se supone que las redes deberían de promover todo lo contrario, ¿no? La información inmediata, la inteligencia artificial que está ahorita explotando, la inteligencia artificial para bien, para mal. Hay por ahí un miedo a la inteligencia artificial, creo que sí puede llegar a ser peligrosa, hay que educar. Hay que educarnos primero nosotros con respecto a la inteligencia artificial para luego poder educar a nuestros alumnos e incluso a nuestros padres de familia. Ya lo vamos a ver ahorita más al ratito. Excelente. Bueno, de manera general, ahí están, ¿no? Los sistemas de intercambios, está llena de indiferencias, la falta de interés, la modernización, la falta de empatía, adicciones a los videojuegos. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí vamos, ¿no? Son las características de una sociedad actual, las características de la sociedad del siglo XXI. Antes de entrarle a los retos, me gustaría leerles un poquito
acerca de las características de la sociedad actual, características que todos podemos identificar y que incluso todos conocemos. Nada más déjenme, porque no puedo. Voy a parar poquito la presentación para poder proyectarles. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Ahí están algunas características de la sociedad actual. ¿Sí? La sociedad del siglo XXI. Bien. La sociedad del siglo XXI está caracterizada por cambios en diferentes áreas del desarrollo. Y ahorita ustedes las enunciaban perfectamente, ¿no? Principalmente el cambio tecnológico. Estos cambios pueden ser económicos, culturales, políticos, sociales, ambientales. ¿Cómo nos está yendo con el cambio climático? ¿Cómo nos está yendo con las olas de calor en gran parte del país? Un servidor está en Mexicali, Baja California, y ayer llegamos a 53 grados centígrados. 53 grados centígrados. Entonces, ¿cómo nos está yendo, no? En cuanto al cambio climático y en cuanto a la diversidad ya de climas, ya no son los mismos climas de antes. El calor ya no empieza cuando se supone debería de empezar y ya no termina cuando debería de terminar. Igualmente el frío. De acuerdo con Castells, un autor español, en el 2004, en los últimos años hubo transformaciones sociales multidimensionales. Esto quiere decir en distintos ámbitos del desarrollo y actuación, tales como los factores demográficos, la expectativa de vida. Ustedes saben que hay una explosión o hubo una explosión demográfica muy importante que desestabilizó hasta cierto punto el planeta e incluso los cambios en cuanto al medio ambiente pues tienen que ver con esa explosión demográfica y con las actividades productivas que se han tenido que generar y que se han tenido que llevar a cabo para poder satisfacer las necesidades de esa explosión demográfica. La expectativa de vida ha cambiado, las relaciones de poder, las estructuras familiares, el ritmo de la producción y la empleabilidad. Yo en mi vida me hubiese imaginado que iba a estar platicando con varias personas a través de una computadora. Un servidor no sabía utilizar la computadora hasta los 17, 18 años, casi. Al entrar a la universidad tuve que meterle mano a la computadora y ponerme a tratar de aprender a utilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Y hasta la fecha no soy un experto computacional, todavía a veces tengo problemas ahí con el Excel o con el Word, que no me sale algo y tengo que pedir auxilio, pero pues yo nunca imaginé que iba a trabajar en algo así. O sea, estar platicando con personas de diferentes partes del país por medio de una pantalla, por medio de algo que se llama Internet. Bueno, los modos de empleo han cambiado y van a seguir cambiando. ¿Cuáles van a ser los empleos que les van a tocar a nuestros hijos? ¿Cuáles son los tipos de empleo que les van a tocar a nuestros alumnos? Pues no sabemos. No lo sabemos. Y las condiciones de esos empleos, pues tampoco lo sabemos. La producción de la información, las modificaciones en las políticas locales y globales y demás, ¿no? Esto en un artículo de Ambrosi en el 2015. Durante el siglo XX, el siglo pasado, se han estado produciendo importantes cambios sociales que se suceden con
mayor velocidad, cada vez son más ágiles esos cambios. Sin embargo, y aquí empezamos ya a atentar el terreno educativo, sin embargo, las escuelas no se transforman al mismo ritmo que la sociedad. Y aquí les dejo una pregunta de reflexión. ¿Las escuelas se tienen que transformar? ¿O es la escuela la que tiene que transformar a la sociedad? ¿Cuál es su punto de vista desde ahí, no? Ahí pónganlo en el chat o escríbanlo y si hay chancita al final lo dialogamos. ¿Es la sociedad la que tiene que adaptarse a la escuela y entonces moldearse a lo que los alumnos están aprendiendo en la escuela y luego llevan a la sociedad? ¿O es la escuela la que está rebasada por la sociedad y tiene que moldearse hacia los cambios sociales? ¿Cómo es y cómo creen que deberían de ser? Por lo que tenemos que plantearnos, como la escuela y la sociedad no están empatándose, no están empatadas, pues tenemos que plantearnos cómo deben de ser los centros educativos para preparar a los jóvenes, a los niños, a vivir en condiciones cada vez más cambiantes. ¿Sí? Un artículo del VAL 2012 que habla precisamente de la educación del siglo XXI. O sea, ¿cómo tienen que ser entonces las escuelas? ¿Cómo tenemos que ser los maestros? ¿Cómo tienen que ser los centros educativos? ¿Cómo tienen que ser los planes y programas de estudio? ¿Sí? A terminar con esta parte dice, el enorme impacto producido por tecnologías como Internet ha puesto en jaque los supuestos que fundamentaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se suponía que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el proceso que se llevaba a cabo dentro del aula o en la escuela, era de determinada manera. Pero llegó el Internet y dijo, Nel, no. O sea, ya no es de determinada manera o no solamente es de esa manera. Y ahora lo vivimos con la pandemia y con las necesidades a las que tuvimos que emigrar y a las que nos tuvimos que adaptar. La educación a distancia, la educación en línea, ha venido a revolucionar los sistemas educativos del mundo. Y la manera en cómo aprendemos, pues ya no es solamente una. Ahorita escuchaba a la doctora Martínez, somos diferentes, somos diversos y nuestra manera de aprender, según nuestro contexto, según nuestra cultura, es diversa, no es una sola. Entonces, lo que tradicionalmente se suponía era la educación, pues ahora ya no lo es. Y la pregunta es, ¿qué es entonces la educación ahora? Desde un muy humilde punto de vista, lo resumiría en un proceso vivo en construcción. Pero ahorita lo vamos dialogando. Vámonos a la siguiente lámina. Les voy a pedir exactamente lo mismo. Esta es la última, ¿eh? Entonces, tomando en cuenta lo que estamos dialogando, tomando en cuenta lo que hasta ahorita hemos hablado, ¿cómo tendría que ser la educación del siglo XXI? ¿Cómo tendrían que ser los docentes del siglo XXI? ¿Sí? Se los mando para poderlos leer así de manera más rápida. ¿Cómo tendrían que ser los docentes del siglo XXI? ¿Qué características deberían de tener? Les mandé el enlace ahí al chat. ¿Cómo creen que deben de ser los docentes del siglo XXI?
Docentes innovadores y ajustarse a los cambios. Desde luego. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más que nos ayude con su opinión? Si estamos hablando de que estamos en un mundo cambiante, pues tenemos que ajustarnos a los cambios, ¿no? Una de las características del docente del siglo XXI es ajustarse a los cambios. La adaptabilidad profesional, la adaptabilidad pedagógica, la adaptabilidad psicológica, la adaptabilidad didáctica. ¿Qué otra característica deben de tener los docentes del siglo XXI? Profe, no se compartió el link, ¿o sí? Sí, lo mandé al chat. No me aparece, ¿Lo profe. podría volver a enviar, profe? Caray. A mí tampoco me aparece. No aparece, profe. No aparece, A me ver. tampoco. A ver, ahí se los mando otra vez. A mí tampoco me parece, profe. No. No aparece, ¿No? profe. Cheque a ver Ok. si lo mandó al chat Sí, a de mí sí me grupo. apareció, profe. Yo contesté de acuerdo al link que usted acaba de compartir. Ahora sí ya ya apareció. lo- Ahí se los mandé. Es que ¿saben qué? Se los estaba mandando nada más a una persona. Les estoy diciendo que no soy tan súper mega tecnológico. Ahí está. Muchas gracias. Una disculpa. Se nos iba a ir la conferencia aquí. Muchísimas gracias. Ya me estaba sintiendo, muchachos. Empáticos, correcto. Líderes y creativos. Flexibles, didácticos, innovadores. Comprometidos, innovadores, empáticos, didácticos. Innovadores y con capacidad de adaptarse a los cambios. Capacidad de adaptabilidad. Empáticos, transformadores. Transformadores. Ese es un adjetivo. Bueno, yo lo considero un adjetivo muy bonito para quien nos dedicamos a la docencia. Didácticos, innovadores, empáticos, creativos, flexibles. Ver a los alumnos por lo que son, niños, personas que piensan, que sienten, que razonan, tomando en cuenta su salud mental y el impacto que podemos tener en ellos. Pacientes, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que ser los docentes, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos hacer eso, pues hay una serie de retos que tenemos que considerar y que tenemos que sortear y a los que nos tenemos que enfrentar. Entonces, les preparé un decálogo, 10 retos a los que nos tenemos que enfrentar los docentes en este mundo actual, en la educación del siglo XXI, en la práctica educativa del siglo XXI, según lo que hemos venido dialogando, lo que hemos venido socializando, lo que se ha venido produciendo, ¿no? En cuanto a la forma de la sociedad actual. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, les vuelvo a compartir. Bien. Retos. La primera o el primer reto, la resistencia al cambio. ¿Sí? El paradigma educativo, socioeducativo, el rol del alumno, el rol del docente, el rol de la escuela en general, ya cambió. ¿Sí? Y tenemos que ser abiertos, tenemos que ser conscientes de ese cambio. Necesitamos ser conscientes de ese cambio. Porque si no vamos a vivir eternamente frustrados y vamos a ir a trabajar enojados, molestos, desinteresados, estresados, porque están pasando cosas que no quiero aceptar.
como el maestro que dice, pero es que ¿por qué tenemos que trabajar por proyectos? ¿Por qué? Si yo mi materia me la sé desde la A hasta la Z y siempre la he dado igual y mis alumnos siempre les va bien. ¿Por qué tiene que ser ahora por proyectos? Bueno, pues porque el paradigma cambió y a lo mejor tú piensas que a tus alumnos les va bien. A lo mejor tú crees, tú sientes. Porque quizá el aula está tranquila, porque quizá pues todo el mundo está así como ¿a qué hora va a terminar el profe? Y como miras todo muy pasivo, con mucha tranquilidad, pues eso lo relacionamos con está todo bien. Pero lo que verdaderamente es importante dentro del aula es lo que pasa dentro de la cabecita de nuestros alumnos. No tanto el comportamiento de nuestros alumnos en el aula. Claro que es importante, ¿no? Claro que hay que tratar de mantener la disciplina, de estar cuidados, de tener cierto orden, seguridad. Pero lo importante es lo que está sucediendo en las estructuras cognitivas de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y yo no sé qué es lo que está sucediendo. Lo que sí sé es que tengo que generar situaciones, ambientes, dinámicas, para que esas estructuras se muevan. Y si yo estoy hable y proyectando un PowerPoint, como lo estoy haciendo ahorita, pues simplemente estoy esperando que uno de mis alumnos, 2 de mis alumnos, 3 de mis alumnos, pues cachen la información que les estoy aventando. Y ya. La resistencia al cambio es un reto, ¿no? Hay por ahí un autor, Stephen Robbins, que habla sobre dos circunstancias, no dos circunstancias, perdón, 2 motivos por los cuales somos tan resistentes al cambio. El primero tiene que ver con la pérdida de lo que conocemos. Ya sé cómo doy mi clase, ya sé qué es lo que funciona y lo que no funciona, pero pues ahora lo voy a perder porque viene algo nuevo a lo que le tengo pues hasta cierto punto miedo, resistencia, pues. Entonces, el perder lo que tú ya conoces y adaptarte a nuevas reglas, eso pues no siempre es cómodo. Y el otro punto es una pérdida personal. O sea, hay maestros que ya lograron un status quo, por así decirlo, ya lograron establecerse, ya lograron cierto confort en su práctica, y ese confort pues se va a desacomodar al momento de empezar a implementar innovaciones, de empezar a implementar cambios, de empezar a diversificar estrategias, etcétera. Entonces, los retos, la resistencia al cambio es uno de los principales retos. Número 2, lo leíamos hace un momento, las demandas sociales. También está ahí en el artículo de Del Val, Juan Del Val, es un español también. Las demandas sociales y su complejidad. Se trata de sociedades más pluralistas, diversas, con mayor movilidad, menos regladas, con distintos tipos de familia y con una mayor libertad tanto en lo sexual como en las creencias, como en los comportamientos, en las actitudes, en todo. Miren, un servidor tiene a su nana todavía, tiene 80 y va a cumplir 90 años. Y me acuerdo perfectamente de los cumpleaños en la casa de mi nana, de los Año Nuevo, de las Navidades en la casa de mi nana. Es una casa pequeña, y ahí estábamos todos amontonados. Y me acuerdo perfectamente que primero comíamos los hombres y luego comíamos las mujeres. Ahorita que estoy leyendo esta parte de sociedades menos regladas. Era una regla impuesta sociocultural, sociofamiliar. Primero comían los hombres y luego comían las mujeres. Siempre, 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 siempre. Entonces yo me acuerdo de niño tener 6 años, 7 años y tener que estar sentado a la mesa con los tíos y con los hombres de la familia comiendo.
Y eso no generaba ningún problema, no generaba ninguna incomodidad, no generaba ningún sentido de injusticia, ¿no? Era una regla, ¿sí? Hasta que la regla la rompimos nosotros mismos, las nuevas generaciones, los primos, cuando crecimos, y que creo que ya alcanzamos a entrar en esta dinámica social de ser menos reglados. Cuando crecimos, pues ya nos valía cohete quién se sentaba a la mesa. Se sentaba a la mesa quien tenía hambre y quien alcanzaba la silla. Y se sentaban las primas y mi hermana y yo y los tíos, a los que no le hacía tanto ruido, ¿verdad? Que nos sentáramos todos al tiempo que fuera. Y me acuerdo perfectamente que cuando eso comenzó a pasar, mi nana estaba tan molesta, sentía que había un desorden en casa. Y me acuerdo que ella nos alegaba que, ¿por qué están todos mezclados? A ver, niñas, vénganse para acá. Y querían sacar a las niñas de la mesa para que los hombres comieran primero. Entonces, igualmente con la hora de la comida, ¿no? O sea, se establecía una hora a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, la hora que fuera, y todos nos teníamos que poner a comer. Ahora no. Ahora, pues andamos ahí, unos comiendo parados y otros comiendo ahí, moviéndole la bocina que no quiere prender, otro allá jugando con los niños, otro en el celular ahí sin saber qué onda, otro que ahí no come. Y es todo un mosaico de situaciones ahí en la casa de mi nana, ¿no? Como no lo era cuando yo estaba chiquito, y era como un cuadro así, muy inflexible. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con los horarios en las escuelas. Hay un reglamento que dice que después de las 7:05 ningún niño entra a la escuela. Pues esos reglamentos a los papás ya no les importa mucho. Luego llega el papá y te dice, a ver, escuela, ningún reglamento está por arriba de la Constitución mexicana en su artículo 3, donde dice que la educación, y te saca todo el artículo 3, ¿no? Y te encuentra ahí donde dice que estás violentando los derechos del niño y le estás negando el acceso a la educación. Que es verdad, ningún reglamento está por encima de la Constitución. Pero tiene que ver más con esta sensación de a mí no me pongas reglas, a mí no me pongas normas. Y entonces son las 7:05, 7:06, 7:10, 7:15, 7:30 y siguen llegando chamacos a la escuela. Y los tienes que aceptar. Y entonces hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y hay maestros que dicen, pues sí, es que hay que adaptarnos, hay que buscar estrategias. Y hay maestros que están molestos y que están ahogados en un grito porque ¿cómo puede ser posible si hace 20 años en esta escuela nadie llegaba tarde? Sí, pero hace 20 años era otra sociedad, ¿verdad? Y cada vez la sociedad, como lo leímos hace un momento, se va transformando más y más, de una manera más y más rápida. Bien, Stoner, un norteamericano, habla de la incertidumbre que causa precisamente el cambio. Me acordé ahorita, antes de avanzar al punto número 3. Otro de los elementos en la resistencia al cambio es la incertidumbre. Punto número 3. Política pública y política educativa. Para esto somos, como se dice en el fútbol, somos cracks en México. Para generar política, probablemente no hay quien nos gane. Del 2010 al 2023 ya van 3 reformas educativas, 3 modelos educativos distintos. Y ahí tienes a los maestros
capacitándose y tratando de entenderle ahora qué es lo que quieren y qué es lo que piden, qué es lo mismo, qué no es lo mismo, qué es lo mismo pero con otras palabras, qué es lo mismo pero más barato y puras de esas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la educación en términos de política? Pues lo que siempre pasa, para empezar, pues, todo el mundo quiere hacer lo que se le pega a su gana, ¿no? Digo, no vamos a convertir esto en un debate político, pero todo el mundo quiere jalar agua para su molino en cuanto a la política se refiere. Fulanito no le gustó el modelo educativo de Menganito, pues pongo el mío. Y Perengano no le gusta el de fulano, pues pongo el mío. Y así nos vamos. Y entonces, en el 2011, entró el programa que venía con las competencias a todo lo que daba. Programa por competencias en educación básica. Luego en el 2017 duró 5 o 6 años, ¿no? En el 2017 viene el de aprendizaje es clave para la educación integral y viene lo socioemocional a todo lo que da. Y pues ya estamos ahora en la nueva escuela mexicana, que trae a los ejes articuladores, que trae el pensamiento crítico, que trae a la vida saludable, que trae a los proyectos como la bandera y como si fueran la panacea, que claro que es una estrategia muy interesante, muy buena, pero sería más bueno ver el resultado de un modelo educativo. Pues un modelo educativo tú lo miras en un periodo de tiempo de 15 años, lo que duran los niños en la educación básica, ¿no? 12 años, de 12 a 15 años. Pero pues ahorita en 10 años ya cambiaste 3 modelos. ¿Es un reto para los docentes? Pues ustedes díganme. ¿Sí? Porque tienes que adecuar planeaciones y tienes que adecuar actividades y ahora ya quieren que trabajes por campos formativos y no nada más es tu materia, sino todas las demás materias. Y muchas veces, la verdad, el cambio no es tan significativo, ¿eh? Sí hay cambios, no es lo mismo. El del 2011 no es lo mismo que el del 2017 y el 2017 no es lo mismo que el 2022. Sí hay cambios y hay que analizarlos y hay que leerlos y hay que interiorizarlos. Hay que comprenderlos. Pero muchas veces la propaganda es tanta, o sea, la información es tanta y ahora con las redes sociales, pues por todo mundo, los que estamos inmersos en la educación, todo mundo vemos que están hablando del programa sintético, el programa analítico, los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana, del perfil de egreso, y es tanta que te terminas abrumando, te terminas estresando. Y los docentes, en vez de estarse actualizando en cosas verdaderamente significativas como es, por ejemplo, ahorita la neuroeducación, como es, por ejemplo, la diversidad de estrategias didácticas, las estrategias didácticas para atender a alumnos diversos, todo ese tipo de temas que son muy importantes y que son verdaderamente nutritivos en la práctica de los docentes, pues no los podemos atender porque estamos inmersos en cachar la idea del nuevo modelo educativo, que tiene sus cosas buenas, no es una crítica destructiva, tiene sus cosas buenas, muy buenas. Pero, pues al arrastre de esas cosas buenas, pues también va dejando cosas malas. Política pública, tenemos un reto ahí, sobre todo en nuestro país. En nuestro país la política siempre va a ser un reto. Otro punto importante que tiene que ver con el punto del cambio, con la resistencia al cambio, es pensar que todo lo que sucedió en el pasado fue mejor. Pues sí, o sea, si yo lo viví, si yo lo disfruté, incluso si yo lo creé, pues claro que va a ser mejor. Pero no puedo estar pensando que siempre todo lo pasado fue mejor, porque aunque lo sea, estoy descuidando el presente y por ende estoy descuidando el futuro. Es que las clases de antes eran, es que la escuela de antes, es que los maestros de antes eran mejor, es que, pues a lo mejor sí, pero a las generaciones actuales les importa como 2 tomates y media cebolla que lo pasado sea mejor, porque ellos no lo vivieron. Ellos están viviendo en su presente y están apuntando hacia el futuro. Entonces, si seguimos enciclados en que lo de antes fue mejor, pues ahí nos vamos a quedar y vamos a terminar por deformar nuestra práctica, por no nutrirla como la debemos de nutrir y por
frustrarnos y frustrar a las personas con las que trabajamos con esta frase de es que antes era mejor. Sí, el pensamiento es bien importante y es otro reto en nuestra práctica. Número 5. Navegar entre las arenas movedizas de la ética y la moral. Resulta que el profe Jaime, muy buen profe, es un nombre inventado, muy buen profe de matemáticas, pues se da cuenta que los alumnos pues no tienen grandes habilidades matemáticas, y el profe Jaime todos los semestres regala una semana de su tiempo para regularizar a aquellos alumnos que quieren regularizarse. Entonces se van a la biblioteca, nada más ese grupito de alumnos con el profe Jaime, y empiezan a trabajar los ejercicios de matemáticas. Pero cierto día, la directora le manda a llamar al profe Jaime y le dice, profe Jaime, ¿puede venir por favor a mi oficina? El profe Jaime va y le dice, profe Jaime, me da mucha pena, pero esas actividades de regularización con las que nos apoya, pues ya no las vamos a permitir, ya mejor, pues ni modo, con lo que los alumnos se quedaron. Y el profe Jaime pregunta, caray, pero pues ¿por qué? Si los chamacos están respondiendo bien y la verdad les hace mucha falta. Pues es que hubo una queja, profe, lo que pasa es que de sus alumnos, ya ve que son 15, sí, pues es que son 14 niñas y es pues un muchacho. Y vinieron unas mamás a quejarse de que sí, porque el profe pues está encerrado en la biblioteca con 14 muchachas. ¡Boing! Entonces, las arenas movedizas de la ética y lo moral. ¿Sí? El profe estaba haciendo su chamba, estaba entregando más de lo que debería entregar, pero las arenas movedizas de la ética y lo moral se lo comieron. No estoy diciendo que no se le debe de poner atención a esas situaciones. Tenemos que ponerle atención a esas situaciones, tenemos que analizarlas, tenemos que ponerle un ojo clínico a todo eso, porque desafortunadamente, si se piensa mal es porque han estado pasando cosas malas. Tenemos que estar echándole ojo a eso. Es muy importante y más vale exagerar. Siempre va a ser más importante exagerar. Siempre va a valer más exagerar que no hacerlo, ¿no? Que sobrevalorar. Sin embargo, pues actualmente la moral, como decía Nietzsche, las formas, y aquí lo tengo, las formas de interpretar ciertas cosas y comportamientos, eso es lo moral. Formas de interpretar. ¿La moral de quién? ¿La moral para quién? La moral según quién. Y decía Nietzsche también, toda interpretación se hace desde determinadas perspectivas. ¿La perspectiva de quién? La perspectiva de la mamá que a lo mejor está incómoda y que a lo mejor vivió algo que claro que es muy válido preocuparse por su niña. Pero hay otra perspectiva de otra mamá que dice, es que mi hija no da una para las matemáticas y ese curso pues le ayudaba mucho para iniciar el siguiente semestre. Entonces, la ética y la moral es otro reto. A un servidor le ha pasado, por ejemplo, que pues se levantan niñas, y esto lo he comentado con algunos alumnos en clase, que se levantan niñas y me dicen, profe, por favor, no me diga este nombre, me puede decir este otro nombre. Y entonces ahí choca la ética y choca la moral, porque pues para ella eso está bien y para mí no es que esté mal, pero desde la figura en la que estoy investida, pues no sé si yo empiezo a hacer eso, sería como promoverlo, y hay otras familias con las que no están de acuerdo y se hace toda una ensalada de problemas con las que hay que lidiar y hay que saber lidiar. Y para eso no hay otra forma ni hay otra pócima más que estar informado. Reto 5, navegar entre la ética y la moral. Número 6,
Poseer habilidades pedagógicas y manejar apropiadamente estrategias, técnicas y recursos didácticos diversos. O sea, ya hablamos de 5 situaciones bastante complejas, pero pues esta se supone que es parte esencial de nuestra chamba, ¿no? Y significa también un reto, porque hay maestros que no quieren salirse de lo que ya hacen, de lo que ya practican y de lo que ya dominan. Pero pues tenemos que poseer habilidades pedagógicas diversas y manejar apropiadamente las estrategias. Tanto los clásicos como los actuales. Si te toca trabajar en una escuela donde hay un cañón, donde hay internet, donde hay un pizarrón donde puedes proyectar, donde hay una computadora, pues qué chulada, ¿no? Pues te llevas tu ejercicio, te llevas tu Mentimeter, te llevas tu Geniali, te llevas tu Quizzes, tu Kahoot, y haces ahí actividades bien padre con los chamacos. Pero si toca trabajar en una escuela donde no hay internet, donde no hay computadora, donde no hay cañón, donde no hay aires acondicionados, donde incluso muchas veces hay hasta no hay apoyo por parte de los directivos, donde hay problemas sindicales, donde pues te tienes que ir a lo clásico, te tienes que ir a lo tradicional. Tampoco se trata de satanizar las estrategias tradicionalistas. Se trata de usar lo que tienes que usar según el contexto en el que estás trabajando. Entonces tenemos que dominar ambas. Si ahorita se nos fuera el internet, pues ¿qué vamos a hacer? Ahorita nada, ¿verdad? Porque ustedes están allá y yo estoy acá. Pero si estuviéramos en presencial y se nos va el internet, pues algo tengo que sacar. A lo mejor ya no voy a poder apoyar de una diapositiva, pero pues aquí tengo mi cuaderno de apuntes. Y a lo mejor me preparo con una ficha, o a lo mejor imprimo apuntes por si se nos va la luz o por si el cañón se calienta y explota. ¿Sí? Tenemos que manejar diferentes estrategias según los escenarios. Número 7, reflexionar sistemáticamente sobre su labor y analizar de un modo crítico los resultados. O sea, ¿estás haciendo bien tu chamba, maestro, maestra? Y los resultados que estás obteniendo según tu chamba, ¿qué onda? Hay maestros que nunca se detienen a preguntarse eso, ¿eh? Nada más le dan. Periodo tras periodo, ciclo escolar tras ciclo escolar. Y pues no sé si los plebes están aprendiendo o no están aprendiendo. Yo estoy haciendo bien mi chamba, según yo. Pero pues allá la vida, el destino, o el maestro si yo doy en cuarto, pues el maestro de quinto ya sabrá cómo le llegan mis chamacos, ¿no? O si doy en primaria, pues los de secundaria ya sabrán cómo le llegarán. Si doy en secundaria, pues los de las prepas, allá que se peguen ese tiro los de la prepa a ver qué. Entonces, tenemos que ser autorreflexivos, autocríticos, tenemos que autoevaluar nuestra práctica, tenemos que diagnosticar nuestro ejercicio para ver si vamos por buen camino o no. Perranaud lo menciona en su artículo. Hay que ver, hay que revisar si lo que yo estoy trabajando con mis alumnos les está dejando algo. Hay que hacer pausas. ¿Sí? Y aquí toma sentido la llamada evaluación formativa. O sea, hay que detenernos y ver sin necesidad de ponerles puntos, sin necesidad de calificarles, sin necesidad de ponerles porcentajes de la calificación. Simplemente por el solo hecho de saber si el niño está aprendiendo, hay que hacer ejercicios evaluativos para ver si el niño está aprendiendo o no, independientemente de la calificación, porque luego si le metemos calificación contaminamos el proceso. Porque si yo les digo que vengan a esta conferencia porque les voy a poner un punto extra en su calificación, pues ya no vienen por aprender. Habrá algunos que sí, pero habrá otros que vienen por el punto extra y entonces ya se contamina el proceso. Entonces ya no es tan limpio. Lo mismo nosotros en el aula. Hay que hacer ejercicios
que se despeguen de la calificación y que realmente arrojen resultados reales en cuanto a lo que el alumno está aprendiendo. Y el aprendizaje, muchachos, puede ser en cuanto a contenidos o puede ser en cuanto a actitudes. ¿Sí? Puede ser cuestiones meramente con temáticas de la materia o pueden ser cuestiones relacionadas con formas de ser del alumno. Vamos a terminar. Interdisciplinariedad. ¿Sí? Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y es un reto porque, por ejemplo, en secundaria, pues yo quiero hacer un proyecto con la de informática, pero la de informática entra a las 11 y yo me voy a las 11. Bueno, lo voy a hacer con el de español, pero es que él no tiene horas libres, ¿a qué hora lo vas a ver? Ay, bueno, lo voy a hacer con el de matemáticas, pero él llega temprano y tú llegas hasta las 8 y él tiene una hora libre, pero es a las 7. Ah, caray. Entonces, se vuelve un problema, ¿no? Trabajar de manera interdisciplinaria, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que encontrar las estrategias, los modos, los tiempos para poder trabajar en equipo y poder crear actividades en donde diferentes disciplinas converjan. O sea, que el alumno se dé cuenta dónde está la relación entre el español, las matemáticas, la ciencia. Vamos a hacer un proyecto. En primaria puede ser un poquito más fácil porque normalmente es 1 o 2 maestros los que dan en primaria. En secundaria se vuelve más complejo porque son arriba de 7, 8 maestros. Pero en primaria, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto que se llama, me voy a ir por un ejemplo bien básico, ¿no? Un proyecto que se llama la contaminación del agua. Ah, bueno, y voy a involucrar español porque hay un cuento donde habla de la contaminación del agua y les voy a pedir que redacten y les voy a pedir, y hay un poema y que hagan una comparativa entre el cuento y el poema y que luego ellos escriban el suyo. Y voy a meter a matemáticas porque vamos a sacar los porcentajes del agua contaminada en México, con una regla de 3 para que vean y ya. Y voy a meter a geografía porque ¿dónde están, en qué zonas del país están los ríos, lagos y lagunas con mayor contaminación? Y voy a meter a ciencias naturales porque vamos a analizar ahí cuáles son las sustancias que contaminan el agua. Y bueno, y al final hago un proceso donde se van integrando esas disciplinas y termina en un producto, ¿no? Y el producto pues, puede ser cualquier tipo de producto, desde una exposición hasta una infografía, hasta una rueda de prensa de mis alumnos, informando todo lo que hicieron en su proyecto. Es importante, sí es un reto, o sea, no, todo esto, estos 10 puntos son retos, y los retos pues tienen cierta complejidad, tienen cierto grado de dificultad, pues por eso son retos, ¿verdad? Pero son necesarios. Son necesarios. Y escuchaba ahorita a la doctora Martínez que decía, nosotros no dejamos nunca de aprender, los maestros no dejamos nunca de aprender. Por ende, no dejamos nunca de estudiar. Por ende, no dejamos nunca de prepararnos, de actualizarnos, de formarnos. Nuestra práctica es siempre inacabada. Me voy al punto número 9, el uso de la tecnología. Pero vean lo interesante de Oviedo, cómo lo describe él. Reflexionar, investigar y comprender cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a partir de la presencia cotidiana de la tecnología. No te está pidiendo tu maestro que prendas el cañón o que llegues con la computadora a la escuela. Eso ya pasó. Eso fue hace 20 años. Ahora te está pidiendo que vayas más allá y que entiendas, que comprendas cómo el niño se ha transformado a partir de que la tecnología es parte de su vida. ¿Cuáles son los ritmos de aprendizaje? ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? ¿Qué tipo de competencias se han configurado en el niño por el uso intensivo de la tecnología? Y
hay que preguntarnos, en un punto, en un momento era importante incorporar al niño a la tecnología. Creo que ahora se ha vuelto muy importante, hasta cierto punto, desincorporar al niño de la tecnología. Esa pregunta también se las dejo ahí votando y ustedes reflexionenla. Yo acabo de dar un curso a una escuela y también lo platiqué, donde todo está en una tablet, en una tableta. Entonces, di un curso precisamente de aprendizaje basado en proyectos, una capacitación a los maestros, y todo está en la tableta. Todo, todas las materias, todas las actividades, todo lo que el alumno hace está en la tableta. O sea, no hay cuadernos, los chamacos no escriben, los chamacos no leen, o sea, no hay libros físicos, todo está en la tablet. Entonces, entré a ver una clase, una observación de clase, y todos estaban así, miren, así. Todos. Entonces, por la ventana, miré que todos estaban así, incluyendo al profesor. Porque el profesor va guiándose en su tableta, ahí va mirando lo que los chamacos están haciendo. Como robots. No sé qué tan beneficioso sea eso. Digo, no soy psicólogo educativo ni psicólogo evolutivo. No sé. Desde un punto de vista muy personal, sin ser una autoridad para mencionarlo, pero yo creo que eso repercute más que ayuda, perjudica. Mucho cuidado con soltarle las tablets a los niños menores de 3 años. Mucho cuidado. ¿Sí? Que no crean que es una, y también lo he platicado aquí en la clase, no crean que es una señal de inteligencia. ¡Ay, el niño tiene 1 año y medio, ya le mueve ahí al YouTube y se brinca los anuncios, y tiene 2 años y ya sabe buscar la gallina pintadita él solo! Pero no es que sea inteligente, más inteligente que él. Simplemente está haciendo uso de un dispositivo propio de su generación, contemporáneo a él. Sí, como lo era el yoyo para nosotros, o las canicas, o los carritos, ¿sí me explico? Lo que determina la inteligencia y en cuanto al desarrollo cognitivo del niño es la autonomía, es la capacidad que tiene el niño para resolver problemas, cómo se sube a un sillón y cómo se baja, cómo se sube a la cama y cómo se baja, cómo se cae y cómo se levanta, cómo se quiere poner un tenis, cómo se quiere poner la ropa o cómo se la quita. Ese tipo de cosas son las que van demostrándonos cierto desarrollo cognitivo en la infancia. No el que se estén brincando los anuncios del YouTube. Y el último punto para cerrar es la carrera de los docentes como un continuum, que es un término que hace referencia a la continuidad. Es un término que hace referencia a que el proceso de formación de cualquier disciplina, en este caso la docencia, es inacabado, es continuo, es un proceso abierto. ¿Sí? Nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de planear la mejor clase, nunca terminamos de saber las estrategias didácticas, nunca terminamos de conocer las actitudes de nuestros alumnos. O sea, el maestro constantemente está aprendiendo día a día, nada más que tenemos que tener esa disposición, tenemos que estar abiertos a aprender, tenemos que ser humildes, tenemos que escuchar a los alumnos, escuchar a los compañeros, tenemos que voltear a ver qué hacen otras escuelas, tenemos que voltear a ver qué hacen otros estados en materia educativa, voltear a ver otros países, qué hacen otros países primermundistas, nórdicos, qué hace Noruega, qué hace Dinamarca, qué hace Finlandia, pero también qué hacen otros países con culturas totalmente ajenas a las nuestras, como Singapur. ¿Por qué Singapur ahorita es una potencia en
en educación. ¿Qué hace Corea, Indonesia, Malasia? ¿Qué es lo que hace en educación? ¿Y qué es lo que está pasando en Centroamérica o en América Latina? ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? ¿Qué es lo que pasa en Honduras? ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? O sea, tenemos que estar abiertos y comparar lo que pasa en nuestra práctica, lo que pasa en nuestra aula, lo que pasa con nuestros alumnos, compararlo con lo que pasa alrededor del mundo, alrededor de nuestro país, de nuestro estado, de nuestras escuelas, irnos de lo local a lo internacional y al revés. Tenemos que leer, muchachos, tenemos que leer como ustedes quieran, en Kindle, en libros físicos, en PDF, pero tenemos que leer, tenemos que seguir asistiendo a congresos, a foros, a conferencias. Tenemos que armar círculos de estudio entre docentes, ¿sí? Buscar en redes sociales, usar las redes sociales para que precisamente sean redes educativas. Y en redes sociales armar nuestro círculo de estudio y a un grupo, a ver muchachos, vamos a hacer un grupo de estudio acerca de la neuroeducación, y promoverlo y que se metan maestros de diferentes partes del país, de diferentes niveles. La carrera del docente es una carrera siempre, siempre inacabada. Siempre inacabada. Y por más retos que haya, creo yo que es de las carreras más nobles y más retribuyentes que puede existir. Al menos así lo he sentido yo desde que me dedico a esto. Muchísimas gracias. Hasta aquí. No sé si ahí están unas referencias del documento. Espero no haberme pasado de tiempos. Corto aquí la conferencia y pues quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, maestro Álvaro. ¿Alguien tiene algunas preguntas? Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Pregunta Eduardo Abiel García, ¿cuál será el resultado de todos esos jóvenes que no fueron reprobados, todos esos alumnos que aprendieron en pandemia, que medio aprendieron en pandemia, todos esos alumnos que ni siquiera entraron a clases? El resultado, fíjate que está bien interesante esa pregunta porque el resultado, yo no me preocuparía tanto por el resultado académico, me preocuparía más por el resultado social. O sea, yo tuve esos alumnos que nunca se conectaron y que por instrucciones del sistema educativo, a ver si no estoy hablando de más, nos pidieron que lo pasaran. O sea, yo tenía alumnos en mi escuela, estoy hablando de la preparatoria, tenía alumnos en grupos de 40 muchachos. Y a las clases en línea se conectaban 4, 5, 6. Y pasado el semestre se conectaba 1 o 2. Nada más. Y esos muchachos que se aventaron la preparatoria en línea, que nunca se conectaron, los conocí el último semestre, en 6º semestre. Y digo que me preocupa mucho la repercusión social de esos niños, porque sentían que lo merecían todo. O sea, ¿por qué vamos a trabajar, profe? ¿Por qué vamos a hacer tal actividad? ¿Otra vez un proyecto, profe? O sea, ¿sí me explico? Y lo que más me pega es que muchos de ellos, ahí en la escuela tenemos un Facebook académico que utilizamos para incorporar las redes sociales y tratar de enseñarles cómo sacarles mejor provecho y demás. Pues, que realmente pues, ha terminado siendo como pues una plataforma de chismes, ¿no? Y me daba mucho, acá en el norte decimos agüite, acá en el noroeste, ustedes también están en el norte, me daba mucho agüite que los chamacos subían sus publicaciones en redes sociales, con su toga, su birrete y todo, y ponían, y sin hacer trabajos. O ponían, universidad, ahí te voy. y yo decía, chin, o sea, pues, quién sabe cómo les vaya, ¿no? Académicamente, pues claro, van con muchas flaquezas, ¿no? Pero también
¿qué se les enseñó a esa generación o esas generaciones? Porque fueron por lo menos 3 generaciones de niños donde no hicieron absolutamente nada y aún así obtuvieron el resultado final, ¿no? Que es pasar. Así es. También Consuelo Tobar pregunta, ¿cuál es el resultado de todos los proyectos pseudoeducativos de nuestro país y su efecto en el impacto de la sociedad? Es que ahí tendríamos que, es una parte que yo considero positiva de la nueva escuela mexicana, la parte de la contextualización. Insisto, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas el nuevo modelo educativo. Pero contextualizar es bien importante porque hay que analizar cuáles son las necesidades de nuestro contexto y de nuestro entorno. Y entonces, independientemente de lo que digan las políticas públicas, mal consejo de un servidor, independientemente de lo que digan las políticas públicas, tú eres capaz, porque tú eres un profesionista, porque tú eres un profesional de la educación, tú eres capaz de darte cuenta qué es lo que tus chamacos necesitan y proponer proyectos que coadyuven y que satisfagan esa necesidad. Yo, por ejemplo, sé que mis chamacos necesitan, sobre todo los que van de la secundaria a la preparatoria, necesitan saber qué onda con el alcohol y con las drogas. ¿Por qué? Porque tenemos información llena que se van a la prepa y se vuelven locos con las fiestas, ¿no? Entonces yo tengo que hacer proyectos que a ellos les deje entrever qué es lo que va a pasar si a los 14, 15 años le empiezan a meter alcohol al cuerpo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que diseñar proyectos con mis demás maestros, con mis demás compañeros, para tratar de que los chamacos que se nos van al siguiente nivel educativo, que es la preparatoria, pues lleven esas ciertas bases, ¿no? Y que el impacto pues sea más positivo, ¿sí? Ahora, si lo hablamos de manera macro, pues tendríamos que preguntarnos precisamente, pues, ¿a qué tipo de sociedad quieres impactar? O sea, ¿a la sociedad del norte del país? ¿O a la sociedad del centro del país? ¿O a la sociedad del sur del país? Porque son sociedades completamente diferentes, pues. Entonces, la política no es aplicable, al menos la política educativa no es aplicable a todo el territorio nacional porque somos megadiversos. Una de nuestros grandes beneficios o de nuestras características que nos deben de hacernos sentir orgullosos, que es la megadiversidad, pues muchas veces también termina siendo un arma de doble filo, porque estandarizar o tratar de controlar un país tan megadiverso como el nuestro, pues está en chino. Pero creo que está en nosotros, más que las políticas y los proyectos que las políticas educativas han tratado de generar y han propuesto. Está en nosotros darnos cuenta qué es lo que necesitan nuestros alumnos, qué es lo que necesita nuestro contexto y generar proyectos para esas necesidades. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más, dice Marlene Alvarado Velázquez, mi punto de vista es que es una burla ese tipo de memes y de videos en redes sociales donde se hace alarde de promoverse a un grado o un nivel educativo superior, pero la consecuencia de pasar sin estudiar es que tienen una gran laguna en cuanto a los aprendizajes que debieron haber desarrollado. Correcto. De acuerdo con Marlene. Dice Abel Pérez, muy interesante la plática, de acuerdo con lo que mencionó del problema al que se van a enfrentar los jóvenes en el futuro, lo que no se reaprobaron y obtuvieron su pase en automático, creo que la falta de atención por parte de los padres tuvo mucho que ver. Sí. Y hablábamos ahorita en la plática de los cambios en las estructuras familiares, ¿verdad? Y justamente, pues ahí lo ves reflejado. Años atrás, probablemente el papá ahí andaría atrás del chamaco y a ver, mijito, ya te conectaste. Supongamos, ¿no? Que hace 20, 30 años hubiese habido internet y estas tecnologías existieran. Entonces seguramente el papá andaría atrás del chamaco, ¿no? Pero pues ahora yo tengo alumnos que viven con su mamá, pero no con su papá. O viven con su papá, pero no con su mamá. No viven ni con papá ni con mamá, viven con el hermano mayor. No viven ni con el hermano mayor, ni con papá ni con mamá, viven con la tía. Ni con la tía,
viven con la abuelita, ni con la abuelita. Hay 3 niños que se juntaron y se fueron a invadir una casa y ahí viven. Entonces, la familia pues ya también perdió su definición estándar, ¿no? Así es. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, dice Corina Gabriela. Dice, también en esa etapa de la pandemia se vio mucho la ausencia de los maestros que no daban seguimiento a los alumnos. Sí, también. Es una parte de la ética, ¿no? De cada quien. Eran pocos los alumnos que realmente se preocupaban para que los maestros pues no les dieran el seguimiento, por lo menos a esos pocos alumnos, ¿no? Muchos maestros decían, tengo 40 alumnos y se conectan 5, pues ¿para qué me conecto? Pues sí, pero hay 5 que sí se conectaban. Hay 5 con los que sí pudiste haber hecho algo, hay 5 con los que por lo menos pudiste haber dialogado, socializado, platicado con ellos y algo pudiste haber sacado de provecho, ¿no? Pero pues muchos sí tiraron la toalla y dijeron, no, pues ¿para qué? Total. Y ahí nos hace mucho daño el sindicalismo también, porque esos maestros, a muchos de ellos no se les puede hacer nada. Pues. Así es. Bueno, pues muchas gracias, maestro Álvaro, por su conferencia. También agradecemos a todos la atención. Vamos a hacer un breve receso, ¿verdad? Vamos a regresar en 20 minutos y pues vamos a dejar la sesión abierta. Si usted llega a salir, bueno, va a ser el mismo link que se le proporcionó al principio para volver a ingresar a la plataforma, ¿verdad? Vamos a tener 20 minutos de aquí a las 10:43. Regresamos. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Gracias. 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 No. Gracias. Bueno, se me estaba pasando un detalle antes de que se vaya el profe Álvaro. Queremos entregarle un reconocimiento, como que se lo vamos a hacer llegar a su, personalmente o directamente, perdón. Déjenme se los comparto. Reconocimiento. Es de parte de la Universidad de Pedagogía Aplicada, otorga el presente reconocimiento al licenciado Álvaro Balbuena López por su destacada participación como ponente en la segunda jornada webinar Psicopedagogía UPA, agradeciendo su colaboración en compartir de su conocimiento con nuestra comunidad educativa. La presente se extiende en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día 15 de julio del 2023 y firma la doctora, la rectora Olga Elizabeth Martínez Treviño y el director general, el ingeniero Joel Caleb Santos Martínez. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Ok, entonces nos vemos en 20 minutos.